A algunos les puede sorprender que hayáis conseguido cosechar resultados tan exitosos en estas últimas elecciones, teniendo a tantos sectores y a buena parte del poder mediático en contra. En 2004 tú denunciaste explícitamente a ETA en el Parlamento Vasco. Tampoco para aquellas personas que se sienten amenazadas por la presión, por la amenaza y por la extorsión de ETA. Coincidiste con Adolfo Suárez Hijo cuando él fue miembro de la mesa del Congreso, y cuando tú intervenías te daba la espalda, incluso llegó a insinuar que eras para muchos igual de asesino que los terroristas. Estudia, que si no acabarás como Adolfo Suárez Illana. En 2015 Podemos fue la fuerza más votada en el País Vasco y sin embargo hemos podido ver en estas últimas elecciones que entre Podemos y Sumar solo han conseguido un diputado. Una democracia que se encarcela a políticos, ¿eh? Digo, porque alguno habla ahora de cuál es el estándar para decidir si algo es democrático o no. Pues el Estado español hace esas cositas. Es que en el año 78 Felipe González, en un mitin en Pamplona, posó detrás de una pancarta del Partido Socialista de Navarra que ponía autodeterminación. Es que a lo mejor los que se han movido son otros. ¿Cómo puedes alimentar un discurso en el que dices que vienen aquí porque pueden vivir de gorra y a la vez dices que te quitan tu trabajo? No hay nada más tonto que un obrero de derechas. Para mí es un drama que Vox tenga un representante de 75. Y seguramente alguien que vea esta entrevista dirá, joder, te lo cambio ahora mismo. Esto de la meritocracia me parece la enésima, es como la clase media. Son las mentiras que nos lanzan de vez en cuando para que hagamos un ejercicio de autoconvicción y luego ya está la fase esta ya más flipante ya, que es la de los bros y los burpees. ¿Crees que es posible un horizonte en el que la sociedad, la nación vasca se pudiera sentir integrada? Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de No Obstante, un podcast conversacional donde abordamos la actualidad política y social y dialogamos con todas las izquierdas. Hoy traemos a un invitado muy especial, Óscar Matute, portavoz de Alternativa y coportavoz adjunto de Euskal Herria Bildu. Hablaremos con él del estado actual del panorama político tras las elecciones del 23J, de la evolución de las relaciones de Bildu con el Partido Socialista. Analizaremos también el ascenso de Bildu, que se acerca al histórico sorpaso al PNV, y de cómo la izquierda abertzale ha gestionado las críticas y referencias a ETA, así como su capacidad para mantener la unidad interna a pesar de las diversas corrientes dentro de Bildu. Finalmente, abordaremos los retos de la izquierda abertzale y los próximos pasos de Bildu en el escenario político vasco y estatal. Si te interesa la política, el futuro de Euskadi o simplemente quieres entender las claves detrás de uno de los movimientos más fascinantes de este ciclo político, quédate con nosotros. Eres uno de los invitados que más veces ha estado en esta casa. Estuviste en plató, en la sala de Twitch. Sergio Gregori charló contigo también cuando dirigía El Tablero y ahora en el podcast. O sea, creo que eres la persona que más veces ha estado aquí. Sí, no sé si eso es bueno o malo, pero en cualquier caso vengo porque se me trata muy bien siempre, me siento como en casa. Bueno, es un placer tenerte aquí, Óscar, gracias por haber venido. Quería preguntarte, la última vez que estuviste aquí en Furor te preguntaron por la posibilidad de que en Pamplona el Partido Socialista facilitase la investidura de vuestro candidato, el candidato de Bildu, Joseba Asirón. En su momento dijiste que no confiabas en que eso fuera a suceder, pero finalmente sí que el Partido Socialista de Navarra hizo posible esa investidura. ¿Sientes que ha cambiado vuestra relación con el Partido Socialista? No especialmente. Nosotros siempre decimos que al Partido Socialista le consigue sacar cosas cuando están en situación de necesidad. Y también decimos que para poder conseguir, en este caso, que se respetara la voluntad mayoritaria de, la Iruña, la Pamplona de izquierdas, teníamos primero que nosotros hacer los deberes, y los hicimos. Y Joseba Asirón, encabezando la lista de Euskal Herria Bildu, fue la primera formación política de la izquierda de Pamplona. Es decir, quedó en primer lugar UPN, un poco como ha podido pasar en las elecciones generales con el PP y con Feijóo y demás. Pues allí ganó UPN, luego quedó Euskal Herria Bildu y por detrás pues otro número de formaciones políticas que se sitúan en la izquierda. Entonces, había números para que se diera ese gobierno de izquierdas plural y en coalición que encabezara Euskal Herria Bildu. No fue posible al principio por los miedos del Partido Socialista, pero nosotros ya habíamos hecho la primera parte, que era presentar un proyecto que mereciera la confianza o que mereciese la confianza de un número importante de ciudadanos y ciudadanas de Iruña que se sienten de izquierdas y que quieren que Iruña no viva de espaldas a Euskal Herria, sino que la mire o que trabaje codo con codo, ¿no? con ella. Y la segunda parte era hacerle ver al Partido Socialista que si existían números para una mayoría de izquierdas, su
cerrazón o su dificultad para vencer las trampas que la derecha mediática y política le pudieran establecer, pues no podía mantenerse sine die, porque los paganos de esa situación iban a ser esa mayoría de ciudadanos de Iruña que se sienten de izquierdas y que habían votado listas de izquierdas, la que fuera, ya fuera la de Contigo Surekin, vinculada a lo que entonces era Podemos, ya fuera la gente del PSN, ya fuera la gente de Geroa Bai, o ya fuera la gente de Euskal Herria Bildu, que juntos representaban pues en torno al 60% del voto emitido en Pamplona en esas elecciones municipales. Claro, en este sentido, a algunas personas les llamó la atención que tras las elecciones del 23 de julio, EH Bildu adelantara que apoyaría a un gobierno de coalición progresista. Algunas personas dicen, ostras, pero con esas declaraciones, ¿no?, con esa muestra de buena fe, puede ser que estés perdiendo cierto poder de negociación con el gobierno. ¿Cómo lo entiendes tú? Nosotros somos un tanto atípicos probablemente en lo que son los vectores de funcionamiento de la política en el Estado español, y diría que también que de las izquierdas en el Estado español. Nosotros vamos siempre con las cartas descubiertas. Nosotros en la campaña electoral, no ya el 23 de julio conociendo los resultados, sino ya antes, en la campaña electoral, dijimos que nuestros votos siempre iban a estar al servicio de cualquier alternativa que impidiese que el Partido Popular y Vox, que la ultraderecha y la derecha extrema, accedieran al gobierno. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso y una vena abiertamente antifascista. Y sabemos que unos gobiernos de las derechas duras y la extrema derecha nos retrotraen a tiempos pasados a los que no queremos volver a transitar, sino, si acaso, y a través de los libros de historia, pero no a sufrirlo y a vivirlos en tiempo real. Por tanto, desde ese compromiso antifascista nosotros hicimos toda una campaña diciendo, queremos hacer todas estas cosas, pero con independencia de nuestra capacidad, en función de los votos que nos otorguéis para hacer todas estas cosas que queremos hacer, os decimos ya de partida, para que nadie se lleve a equívocos, que nosotros no vamos a entrar a juegos de misterio falso, de me lo estoy pensando, todavía no, las negociaciones están congeladas, de momento hay un parón, ya veremos, todavía queda tiempo, si las cosas siguen así, a lo mejor no apoyamos, sino que dijimos, no, mire, si la alternativa o si la posibilidad de un gobierno PP-Vox depende de nosotros, esa alternativa no va a cristalizar. Y no va a cristalizar porque sabemos que eso es un castigo para la clase trabajadora vasca, para el pueblo vasco, y también sabemos y somos conscientes de que esos gobiernos generan dolor y pérdida de derechos al conjunto de la clase trabajadora en el Estado español y también al conjunto de pueblos y naciones que integran el Estado español. Por tanto, yo creo que era un compromiso plenamente democrático, plurinacional y sobre todo antifascista. Y con eso fuimos. Antes de las elecciones vimos los resultados y se podía hacer aquello que dijimos y lo hicimos. Y yo creo que nadie, ninguna persona que en Euskal Herria vota a Euskal Herria Bildu podrá decir días después de haber emitido la papeleta que se siente defraudada, que no nos votó para eso, sabe lo que vota. Hace años que se habla de la posibilidad de que Bildu supere en votos al PNV, y tras las últimas elecciones vascas, donde empatasteis en escaños y donde la diferencia de voto fue de menos del 3%, pues esta posibilidad, que antaño podía parecer un poco utópica, pues cada vez parece más verosímil. Antes estábamos hablando de vuestra relación con el Partido Socialista. ¿Creéis que en el caso de un sorpaso, facilitarían un gobierno de Bildu? ¿Habría...? Ese es un capítulo que está todavía por llegar. Sí es verdad que si bien en las elecciones autonómicas de Vizcaya, Araba y Guipúzcoa empatamos a número de escaños, aunque ellos sacaron más votos, en las elecciones posteriores a esa, que fueron las europeas, en lo que tiene que ver con la circunscripción que correspondería a Vizcaya, Araba y Guipúzcoa, porque la circunscripción única para todo el Estado, pero en lo que correspondería a los votos emitidos en Vizcaya, Araba y Guipúzcoa y Nafarroa, nosotros ya ganamos de calle al Partido Nacionalista Vasco. En eso que sería, digamos, nuestra circunscripción electoral en otro marco electoral, ¿no?, que no fuera el de las europeas. Por lo tanto, nosotros seguimos afianzando nuestro crecimiento, pero tampoco buscando dar saltos al vacío ni nada por el estilo, sino que nuestro es un proceso de acumulación de fuerzas continuo, siendo muy conscientes de cuáles son las necesidades del país, jugando a ser una fuerza que quiere ser hegemónica y que por tanto tiene que construir alternativas y tiene que construir acuerdos amplios de país, porque no tenemos vocación de ser la voz de la conciencia esquinada y orillada de ningún parlamento, sino que queremos que la dimensión de la izquierda en Euskal Herria, expresada en términos políticos, sindicales, sociales y de movilización, tenga también el timón del país. Y para tener el timón del país tenemos que hacer un proyecto amplio, un frente amplio, como decían los uruguayos hacía mucho tiempo y del que nunca hemos negado que nos inspiramos bastante. Cuando se dé
de manera ya, digamos, definitiva esa posibilidad, si conseguimos que cristalice y en las próximas elecciones pues superáramos al Partido Nacionalista Vasco en esos escaños de diferencia, quien tendrá la dificultad de explicar su posición será el Partido Socialista. Y a mí me encantaría que podamos estar en esa posibilidad, porque eso demostrará cada cual para qué está en política. En política se puede estar por muchas cosas, pero hay dos que son muy evidentes. Se puede estar por ideas, y eso es generalmente o el camino que transitan las izquierdas, o se puede estar por intereses. Y esos son los caminos que normalmente transitan las derechas o los partidos de derechas. Nosotros, evidentemente, estamos en el camino que discurre por las ideas. Creemos que es el camino que tiene que discurrir cualquier fuerza política de izquierdas. Veremos si los resultados posibilitan un gobierno de izquierdas, qué hacen esas fuerzas que se reclaman de izquierdas. Pero bueno, no vivimos pensando en futuribles ni en días des. Nosotros siempre decimos que nuestra consolidación como proyecto, la consolidación de nuestro proceso de transformación social o incluso la posibilidad de consolidación de un proceso de liberación nacional se dan día a día. No hay un día D y una hora H marcada para que eso se valide o se rechace, sino que vas construyendo la acumulación de fuerzas, vas construyendo la hegemonía en tu trabajo diario y por tanto para nosotros pues eso será otro hito, pero al final Euskal Herria Bildu tampoco se concibió únicamente para ser una marca que ganara unas elecciones. Nosotros nos concebimos y nos construimos en el 2012 como una herramienta al servicio de las clases populares de nuestro país que entendíamos eran mayoritarias para que éstas tomaran el rumbo de un país que nos llevara a un proceso de emancipación nacional y social de nuestro pueblo. Y ese es nuestro horizonte, ese es el día D en todo caso que nos obsesiona, no el de un hipotético resultado en 2026, 30 o cuando sea. Aunque ahora me estaba centrando en el Partido Socialista, también existieron en su día acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco. ¿Cuándo se fracturó esa alianza? ¿Crees que se trata de una ruptura definitiva o que hay formas de encarrilarla? No, yo creo que la política es bastante cíclica y obedece a dos pulsiones. Una, la del tiempo político que vives, azuzado por diferentes conflictos que emergen en la sociedad en momentos puntuales, y otra que tiene que ver con las necesidades coyunturales de cada formación política. Nosotros y nosotras hace mucho tiempo que quisimos desterrar esta segunda línea de intervención en la política. Nosotros siempre decimos que el lema principal de Euskal Herria Bildu tiene que ser que primero el país y después el partido. Por lo tanto, cuando nosotros ofrecemos acuerdos al Partido Nacionalista Vasco o al Partido Socialista o a Podemos o ahora a Sumar, claro que es quien está en el Parlamento de Gasteiz con un representante, nosotros no lo hacemos desde otra clave que no sea la de anteponer lo que entendemos que es bueno para el país. Y si creemos que para el país es bueno que haya un acuerdo muy amplio en torno a una materia estratégica concreta, lo vamos a hacer. Y lo seguiremos haciendo. Entonces, para nosotros no hay ruptura de relaciones eterna ni nada por el estilo. Nuestra única línea de confrontación o de que no traspasaremos nunca es la de buscar pactos con el fascismo, con la derecha extrema y con la extrema derecha. Ahí no vamos a entrar nunca porque son la antítesis de nuestro proyecto político y ahí es evidente que en todo caso si estamos es para confrontar, no para buscar espacios convivenciales. Nosotros queremos ser hegemónicos y queremos que los valores que representa la extrema derecha pierdan arraigo hasta hacerse imperceptibles en nuestra sociedad. Te iba a preguntar, en 2015 Podemos fue la fuerza más votada en el País Vasco y sin embargo hemos podido ver en estas últimas elecciones que entre Podemos y Sumar solo han conseguido un diputado para Álava, para Izquierda Unida. ¿Por qué crees que las izquierdas confederales están perdiendo fuerza, están perdiendo fuelle, están descarrilando en este nuevo ciclo político al mismo tiempo que, bueno, en sitios como el País Vasco y como Galicia parece que estas izquierdas nacionalistas están ganando fuerza? ¿Qué diagnóstico haces? ¿Qué ha cambiado respecto al ciclo anterior? Bueno, yo creo que los resultados del 2015 en Euskadi, entiendo que y en Navarra y entiendo que en muchos lugares del Estado español se explican también por la cristalización política de un anhelo social mayoritario que se dio unos años antes con el 11M. Es decir, toda la gente que el 11M se hartó de ver pasar la vida con una mezcla de rabia e indignación y salir a la calle, encontró
en años posteriores, primero en las europeas y luego en esas generales, un instrumento político que le conectaba directamente con la emoción que le hizo salir a la calle y con la emoción que le hizo sentir. Yo creo que eso es innegable y además eso provoca además un efecto bola de nieve. Es decir, si tú ves a la gente emocionada con algo y, bueno, pues digamos que estás en un espacio de reflexión más apático y más de dejarte llevar, pues tú al final, oye, pues si toda esta gente te dice que esa es la maravilla, pues tiendes a emular, a replicar ese movimiento. Y eso provocó esa irrupción de Podemos en las instituciones y esos resultados electorales. Pero a partir de ahí yo no me atrevo a señalar una especie de jerarquía en las responsabilidades, porque yo no he participado de esa realidad, o sea, no podría hablar más que como observador externo, y tengo un cierto miedo porque la sensibilidad sigue estando a flor de piel en que cualquier cosa que diga pueda ser interpretada como un guiño a uno de los sectores en los que se ha desgajado ese espacio que pudo ser el Podemos del 2015, ¿no? Aún así, porque tampoco me suelo esconder, yo sí que creo que hay algunos elementos que, con independencia de cuál sea la opción en la que actualmente pueda estar cada una de esas partes que fue el Podemos del 2015, sí tienen que ver con ese debilitamiento progresivo. Yo creo que hubo un tiempo en el que se confundió el mundo de las redes sociales con el mundo de la calle y se fió quizás a la capacidad de ganar likes y a la capacidad de viralizar vídeos, una especie de fórmula de éxito que por sí misma te sostenía y te valía porque se contaban por millones las reposiciones de los vídeos y uno entendía que eso llegaba hasta el último confín del país. Pero para nosotras y nosotros, sin renunciar y sin denostar esa realidad, la más importante sigue siendo la calle. Si tú pierdes el pulso de la calle va a ser tomada por otros espacios políticos, porque siempre va a haber indignación y siempre va a haber rabia, y yo creo que además es bueno hablarle a la gente con la verdad por delante. Ni en el 2015 ni con el gobierno de coalición PSOE-Podemos se inició un proceso revolucionario. Se inició un proceso de transformación profunda y social que hubiera permitido desatascar todas las rabias y todas las frustraciones de la gente por décadas de políticas neoliberales. Se hizo un camino bastante mejor que el que se había recorrido en años y en décadas anteriores, que profundizaba en derechos, que intentaba ampliar derechos y libertades, pero a la par, y yo creo que ese es el error, se desactivó la protesta en la calle porque ante el ataque furibundo de toda la derecha organizada, mediática, judicial y política, se entendía que cualquier protesta social en la calle podía ser utilizada por estos para debilitar a un gobierno que bastante tenía con defenderse de toda esa cacería a la que se había sometido día sí, día también, y que era cierta. Pero claro, para mí o para nosotros y nosotras eso es un error. Es decir, la calle tiene que seguir siendo viva y sigue que tener estando presente en la acción estratégica de las izquierdas, de la social, de la sindical y de la política. Y esa es precisamente a nosotros la que nos ha permitido seguir acumulando fortalezas y sumando posiciones, porque seguimos manteniendo los niveles más altos de huelgas, no ya de todo el Estado español, de Europa, en un territorio donde todo el mundo dice que somos ricos y que todos vivimos bien. Yo lamento, pero hay pobres también en Euskal Herria. Lamento si a alguien le doy un disgusto, los hay, y peleamos para que no los haya, y hay dificultades en la vida de la gente como en todos los lugares, aun cuando gocemos de niveles de renta probablemente superiores a otros lugares. Pero sobre todo tiene que ver con la lucha sindical, tiene que ver con que la calle nunca se ha abandonado, tiene que ver con que se puede plantar cara y mantener procesos de huelga durante meses por cajas de resistencia para que la gente pueda hacer frente a los numerosos chantajes que la patronal y las instituciones aliadas te suelen poner para doblar tu voluntad, para doblegar tu posibilidad de resistir, ¿no? Lo mismo pasa con los movimientos sociales. Para mí había una escena que es como muy expresiva de esto que estoy diciendo. No trato con esto tampoco de llevarlo a términos absolutos y que nadie piense que siento cátedra, pero fíjate que mientras en el Estado español y durante el verano, que yo me mantuve bastante tranquilo para que
para que mis compañeros de Bildu no se inquietaran en sus vacaciones y me enzarzo en redes con alguien, que a veces lo hago, y entonces me voy a mantener tranquilo, estoy observador. Y yo veía como todo el debate a lo largo de julio y agosto fue calentándose en torno a la migración como problema, a los migrantes irregulares como fuente de todos los males, de todos los delitos, de todas las violaciones, de todas las pérdidas de puestos de trabajo, de toda la acaparación de recursos públicos en forma de paguitas, todo ese discurso racista que hemos visto. La siguiente fase imagino que será que llegue aquí también lo de comerse las mascotas, los perros y tal, como ya está haciendo Trump en Estados Unidos, y llegará. Pero bueno, ya se estaba viendo en julio y agosto todo eso. Y es verdad que eso tiene un cierto calado en mucha gente, es decir, mucha gente que bueno, pues puede llegar a creer parte de eso si te encuentras replicadas mentiras y mentiras continuas, porque todos podemos tener hijos e hijas, porque todos podemos tener padres y madres pues de una edad ya más avanzada y todos podemos experimentar o ponernos en la piel de esa señora que sale diciendo que la han tirado un cadenazo y se ha caído al suelo y se ha roto la cadera, o a esa niña que ha sido abusada, tal, evidentemente. Entonces, ante ese miedo, si tú no tienes la calle afianzada para hacer contrapoder, claro, la calle va a ser de ellos. Y puedes ver dos tipos de escenas que también vi ese verano. La de gente comportándose como colaboradores de la Gestapo en la Alemania nazi, señalando a inmigrantes, me da igual, incluso a un inmigrante que ha podido cometer un delito de hurto y casi buscando linchamientos. O puedes ver la imagen de Fiestas de Bilbao, donde cuando la policía municipal decide entrar a hacer un operativo para barrer a todos los manteros, a la gente que vende ahí artículos pues, generalmente falsificados, de camisetas de fútbol y de ropa, bolsos y cinturones de marcas a precios pues, solamente muy bajos, pues porque son falsificaciones, las comparsas de Bilbao, que no son sino casetas que pertenecen a colectivos sociales que operan durante todo el año en Bilbao, deciden hacer un muro humano y hacen retroceder a la policía para proteger a esos manteros, para proteger a esos inmigrantes que están simplemente intentando buscarse la vida y sin hacer ningún daño al pequeño comercio, porque nadie va a comprarse un bolso falso de Prada a la mercería Puri del barrio. Por tanto, aunque te vendan luego ese discurso. Y yo creo que esos son los dos modelos, pero uno y otro tienen una correlación o una causalidad evidente en lo que tú hayas hecho antes en la calle. Y yo creo que eso también explica un poco pues por qué cuando a mí me preguntan, cuando yo vuelvo a Baracaldo y estoy en Euskal Herria, pues la pregunta más recurrente es ¿y qué tal todo por Madrid? Supongo que como si viviera en Suiza y fuera en los años 70 me dirían ¿qué tal todo por Suiza? Es tan moderna como dice, pero me dicen ¿por qué tal todo por Madrid? ¿Cómo es el Congreso? Y es difícil hablarles en términos positivos, no de la gente, hay gente encantadora como en todos los lugares, sino del ambiente que se vive. Y pues lo que aquí se ve es que la derecha campa a sus anchas y que esa batalla cultural, esa batalla del relato, pues se está perdiendo por la izquierda. Y por fortuna, en Euskal Herria todavía eso no es así y vamos a empeñarnos para que nunca sea así. También te iba a decir, vosotros también habéis tenido siempre una mayor presencia en los municipios, ¿no? Respecto a muchas formaciones de esta izquierda confederal, como que habéis sabido también enraizaros de alguna forma articular y movilizar ese descontento, esa rabia y ese malestar del que hablabas, ¿no? Que supo canalizar el 15M, pero lo habéis hecho un poco más a nivel local y más desde abajo hacia arriba. Igual eso también ha tenido que ver con lo que comentabas, ¿no? Sí. A nivel municipal, a nivel quizás desde lo pequeño, ¿no? Desde como esos territorios un poco más pequeños hacia arriba, ¿no? Sí, yo creo que la identidad de cada pueblo viene marcada por las circunstancias vitales que como pueblo haya atravesado. Y la izquierda independentista no se escapa a esa realidad. Entonces, es verdad que la izquierda independentista o la izquierda soberanista e independentista ahora que representa Euskal Herria Bildu siempre ha estado enraizada con el municipalismo, porque nace de la experiencia municipal. Porque, como digo, como somos fruto y resultado del tiempo histórico que nos tocó vivir en un momento dado y que hemos decidido, o del que hemos decidido mantener perfiles y líneas de continuidad, la izquierda independentista nace como expresión política organizada de manera más evidente en los últimos años del franquismo y nace para levantar estructuras que recuperaran el sentimiento de pertenencia colectivo a Euskal Herria y que rescataran la cultura vasca del ostracismo o del castigo, del calabozo en el que el franquismo la había metido. Y eso hace que nazcan
multitud de iniciativas de carácter popular a lo largo y ancho de toda Euskal Herria, que se tienen que sostener luego cada pueblo. Es decir, montar un euskaltegi en un pueblo desde cero, o incluso cuando se monta una ikastola con dinero cooperativo desde cero, lo tiene que montar gente del pueblo. Pues de ahí es de donde nace todo, digamos, la raíz municipal. No solo en el término del euskera, sino con el antimilitarismo posteriormente, antes con los movimientos antirrepresivos, es decir, con toda esa realidad que hace que gentes diferentes se empiecen a mover en pueblos diferentes, pero con una lectura común, porque atraviesan una misma realidad. Y es ahí donde la fuerza municipalista se empieza a vertebrar, y nosotros la hemos mantenido. Entonces siempre decimos que los resultados mejores de Euskal Herria Bildu siempre se dan en las elecciones municipales. Nosotros somos la formación política con más concejales de todo Euskal Herria, más que el PNV, más que el PSOE y el PSN, más que todos. Somos la que más presencia, porque también somos la formación política con más presencia a lo largo y ancho de Euskal Herria. Nosotros estamos presentes en Bilbao, pero también en un pueblo de 80 habitantes, si tiene ayuntamiento, vaya, o de 130, si lo tiene. Y esa es, de alguna manera, nuestra fortaleza, que tenemos una red pues extendida y que hemos intentado, seguramente a veces no lo hemos hecho del todo bien, pero que hemos intentado cuidar y mimar, porque esa es la base, esas son las raíces de cualquier proyecto. Confiar en el éxito de una fórmula mercadotécnica puede estar bien, pero si no tienes base, si no tienes raíces, los mismos que te han aupado pueden decidir que ya no les sirves, que ya no eres útil y cortarte los pies. Ya hemos visto algunas en el Estado español. A algunos les puede sorprender que hayáis conseguido pues cosechar resultados tan exitosos en estas últimas elecciones, teniendo a tantos sectores y bueno, a buena parte del poder mediático en contra, a una derecha que constantemente intenta resucitar al fantasma de ETA y azuzarlo cuando le conviene, cuando le sale rentable electoralmente. ¿Crees que quizás estáis ya inmunizados frente a ese fantasma de ETA que se intenta invocar? Nosotros creemos que la inmensa mayoría de la sociedad vasca no le compra ese relato. Claro. No se lo compra porque lo vive en el día a día, porque dice, pues, me estás planteando que vuelva a un escenario de tensión, de enconamiento fratricida entre vecinos, entre familiares, cuando hemos hecho un proceso que seguramente con sus imperfecciones y seguramente con pasos a dar todavía, nos ha permitido pasar de una etapa dura, de una etapa bastante dura en la historia de nuestro país, a una etapa en la que, bueno, pues podemos pensar en generar espacios de convivencia plurales donde todos y todas podamos defender nuestras ideas y no solo defenderlas, sino materializarlas. Por lo tanto, en Euskal Herria la inmensa mayoría de la gente no les va a comprar ese relato, porque en el fondo nos están mandando una invitación a volver al pasado. Y nosotros no queremos volver a ese pasado porque nos ha costado muchísimo, y estoy hablando en términos de dolor, de sufrimiento, de todo lo que uno puede imaginar, llegar al punto en el que hemos llegado, y no queremos volver ahí. Entonces, bueno, son discursos que a nosotros realmente no nos provocan una erosión muy grande. Pueden hacerla, la van a seguir haciendo, seguirán hablando de ETA, a nosotros nos dicen eso todas las semanas en el Congreso, pero yo no sé si piensan que no sé, que voy a protagonizar una imagen ahí como la de un parlamento en Tailandia o así, saltando 4 filas de escaños para pegarme con no sé quién. O sea, no se merecen ni mi atención. Hablando de lo cual, en 2004 tú denunciaste explícitamente a ETA en el Parlamento Vasco. ¿Por qué tomaste esa decisión y por qué en ese momento en particular? Es que yo nunca he estado a favor de la violencia de ETA, desde que, digamos, tengo uso de conciencia política. Es decir, yo nací en 1972, empiezo a tener conciencia política, o a formarme una conciencia política, pues allá en 1986, mi primer año de instituto. Y ese está hablando de un año 1986 y en Bilbao. Es decir, pues hay muchos atentados, hay violencias múltiples, hay muchos torturados, hay mucha violencia parapolicial también del Estado con los GAL, también de ETA, y a mí es un escenario que no me gusta y que creo que no se va a solucionar por la fuerza de una victoria militar de una parte sobre la otra. Y creo, de hecho mis años posteriores transitan por ahí, que la vía del antimilitarismo es mucho más positiva y mucho mejor en términos de convivencia social que cualquier otra vía. Y es por donde me he movido siempre. Entonces, mi crítica a ETA yo creo que es conocida y todo el mundo la conoce. A mí me sorprende cuando alguien se sorprende porque yo diga estas cosas, pero es que también lo he dicho con mucha claridad. Yo nunca... Será muy difícil que alguien vea una declaración mía tirando incluso la hemeroteca en la que yo diga que yo soy pacifista. Yo soy pacífico y abogo por las vías pacíficas
en todo momento, pero también soy consciente de que hay realidades, como pudo ser la de Chiapas, en la selva de Lacandón, hace un porrón de años u otras, donde pues yo no soy nadie para decirle hasta dónde tienen que llegar o no. Lo que sí que creo es que en Euskal Herria, porque es la realidad que yo he vivido, teníamos la posibilidad de construir proyectos de izquierda poderosos que hicieran no solo tambalear al Estado por el placer de verle tambalear, sino de hacerle tambalear porque avanzamos posiciones en lo que es nuestro proyecto de consecución de un marco nacional propio y de construir una sociedad nítidamente de izquierdas desde la no violencia, porque podíamos acumular más fuerzas, porque podíamos generar espacios de adhesión mayores y porque podíamos hacer que nuestras ideas no fueran condicionadas por lo que dices me gusta pero. Entonces siempre me voy de ahí, no sé, no me sorprende. O sea, no sé, yo nunca tengo que en Euskal Herria nunca tengo que explicar ni mi trayectoria ni la de mucha gente. Todos sabemos qué hacíamos y dónde estábamos, y además algunos, pues como teníamos la oportunidad, probablemente, alguien diría que el riesgo, no sé, sí, alguien diría que el riesgo, probablemente era la oportunidad de poder expresarlo y que la gente lo oyera, porque seguramente esto que estoy diciendo yo lo pensaría muchísima gente, pero no tenía un micrófono a su alcance, o tenía la posibilidad de que su voz llegara más allá de la persona con la que estaba interlocutando o hablando en ese momento, pero sin más. Coincidiste con Adolfo Suárez Hijo cuando él fue miembro de la mesa del Congreso, y cuando tú intervenías te daba la espalda, incluso llegó a insinuar que eras para muchos igual de asesino que los terroristas. Me gustaría que nos contaras un poco cómo viviste aquella etapa. No, pues al final yo siempre he oído que en Estados Unidos se suele decir que Estados Unidos es un gran país, porque cualquiera puede llegar a ser lo que sea, lo que quiera ser, hasta presidente de los Estados Unidos. Es un poco como el ejemplo del sueño americano, ¿no?, que siempre ponen. Y yo me di cuenta que en el Estado español también es posible, porque una oda a la estulticia, como era el Adolfo Suárez Illana, pues estaba ahí en la mesa del Congreso, pues probablemente había tenido una vida que no ha tenido que hacerle esforzarse mucho doblando el lomo, pero que le ha ido bien, y podía permitirse pues mostrarnos su frágil intelectualidad en cada momento sin que nadie se lo reprochara, porque se llama Adolfo y se apellida Suárez y es hijo de Adolfo Suárez. Pero bueno, pues si no sé, una vez tuve una enganchada con él porque al citar yo una expresión o una cita de Marcelino Camacho, él interpretó que yo estaba haciendo una especie de oda a la lucha armada de ETA, y que poco menos estaba diciendo que cuidado que podemos volver. Y cuando le aclaré que eso era Marcelino Camacho, pues como si oyera campanas, ¿no? No creo que sea el mejor ejemplo para los niños que están estudiando. Igual hay que decirles no seas, o estudia, que si no acabarás como Adolfo Suárez Illana. A pesar de que, sobre todo fuera de Euskal Herria, algunas personas puedan tener la imagen de que Bildu es una coalición homogénea, monolítica, ¿no? Lo cierto es que, bueno, existen diversas vertientes. Tú, por ejemplo, perteneces a Alternativa. Pello Otxandiano es más cercano a Sortu. Sin embargo, algo que nos puede sorprender, precisamente viendo cómo está la izquierda confederal, es que esas tensiones entre las distintas corrientes, entre las distintas familias que integran EH Bildu, pues no se ven o no se dirimen de cara al público, ¿no? Entonces yo, por un lado, te quería preguntar por qué crees que esto es así, cómo conseguís de alguna forma pues confrontar las contradicciones, las tensiones que puedan surgir entre las distintas familias o corrientes sin que esto de alguna forma se aprecie desde fuera. Sí. Y bueno, ¿y por qué crees que...? Bueno, también preguntarte si existen realmente muchas tensiones en la interna de la izquierda abertzale. Sí, ahí no somos muy españoles, no tenemos la tendencia al cainismo, ¿no?, que atraviesa, por desgracia, a la izquierda del Estado español. A ver, nosotros en el 2012, cuando decidimos fundar... 2011, perdón, cuando decidimos fundar Euskal Herria Bildu, y tras varios meses de conversaciones entre diferentes formaciones políticas, lo hacíamos movidos por diferentes cosas. La primera, antes incluso del 15M, nosotros estábamos atravesando un periodo de ilegalización de la expresión política organizada más fuerte de la izquierda soberanista independentista, Batasuna. Estaba ilegalizada, sus cuadros y dirigentes habían pasado por la cárcel, etcétera, etcétera. En una democracia. Una democracia que se encarcela a políticos, ¿eh? Digo, porque alguno habla ahora de cuál es el estándar para decidir si algo es democrático o no, cuando piensan en Venezuela y tal. Pues el Estado español hace esas cositas desde hace tiempo. Pero en ese 2011 nosotros teníamos la necesidad de recuperar espacio
en la política para un sector social de nuestro pueblo que en términos cuantitativos pesa bastante y sin el que no se puede explicar la historia de nuestro pueblo en los últimos 60, 80 o 100 años. Y ese era nuestro principal objetivo. Pero a la vez no nos limitábamos solo con hacer una lista, digamos, limpia o no contaminada que nos permitiera alcanzar, no sé, un 15, un 18, un 20% de voto y entonces ya estamos otra vez en las instituciones de las que han querido sacar a una parte de la izquierda de este país, sino que decíamos, bueno, la izquierda se pasa la vida hablando de la necesaria unidad de la izquierda. Yo creo que si me pongo a buscar en Google y busco los lemas de las asambleas de cualquier organización política de izquierdas europea, me voy a encontrar la palabra unidad en un montón de ellas. Parece que es como el mantra, pero luego pocas veces lo pone a la práctica. Entonces nosotros queríamos hacer un esfuerzo sincero por poner en práctica la unidad, en este caso la unidad de la izquierda vasca, y junto a diferentes expresiones políticas, de la que yo provengo, a la que podía vincularse con la izquierda abertzale tradicional y que ahora es Sortu, a una de carácter más socialdemócrata y que en su día fue una escisión del PNV en el año 86 como Euskal Kartasuna, y a otra que fue un desgajamiento que tuvo la izquierda abertzale en torno a un debate que tuvieron y que se llamaba Aralar. Y en torno a eso montamos Bildu con ese compromiso. Vamos a hacer de la unidad un elemento o un mantra no solo bonito al exterior, sino una práctica continua en el interior. La segunda, nuestro objetivo es crear un instrumento para alcanzar la hegemonía de nuestro pueblo, para llevar a nuestro pueblo hacia su emancipación nacional y social. Y ese objetivo es más importante que las disputas que podamos tener en torno a la velocidad a la que vamos, a la intensidad con la que acentuamos las cosas que acentuamos o no. Y eso lo iremos decidiendo en función de cada tiempo, porque nosotros no queremos ser una vanguardia alejada del pueblo. Como decían los zapatistas, no queremos ser esa vanguardia que vive de espaldas al pueblo. Nosotros somos muy conscientes del principio de realidad y sabemos en qué pueblo estamos y que tenemos que llevar nuestras ideas hacia posiciones hegemónicas desde lo que hay, no desde lo que nos gustaría que fuera, o no desde lo que ya somos nosotros, sino también de los que no son como nosotros y nosotras. Entonces, cuando tienes eso claro, es más difícil que surjan estas peleas por la búsqueda de la pureza o por la delimitación de la pureza y la traición, el abandono de las ideas o de los principios. Nosotros seguimos defendiendo el proceso de emancipación nacional y social para nuestro pueblo, seguimos intentando hacer palpable, visible la unidad que predicamos en el día a día, y ninguna de las partes está legitimada para arruinar la posibilidad de que nuestros objetivos se lleven a efecto por el debilitamiento del proyecto. Cuando tú tienes todo eso muy claro, pues casi que ni se te pasa por la cabeza llevar las discusiones o enfrentamientos a términos de fractura, porque estarías retrocediendo muchas pantallas en algo que nos ha costado mucho construir y que probablemente costaría muchos más años volver a reconstruir. Y ese es un principio de lealtad que tenemos, y ese principio de lealtad lo tiene la gente de Alternativa, la tiene la de Sortu, la tiene la que venía de Aralar, aunque Aralar ya se ha disuelto, y la tiene Euskal Kartasuna, y la tiene sobre todo también la gente nueva que ha entrado sin pertenecer a estos proyectos políticos. Porque el otro elemento que nosotros veíamos como imprescindible para que no nos pasara lo que les pasa a otras izquierdas en otras latitudes era que desde el respeto a la identidad y a la trayectoria de cada organización fundadora de Euskal Herria Bildu, teníamos que ser capaces de generar una identidad de Euskal Herria Bildu colectiva. Es decir, que no podíamos ser una coalición donde nos presentáramos unidos a las elecciones, nos abrazáramos, pactáramos un programa de mínimos y luego nos repartiéramos, en función de la dimensión de cada cual, una serie de responsabilidades o posiciones. Porque eso no ilusiona. Eso no engancha a la gente, eso no le ofrece un proyecto dinámico y en constante crecimiento, sino que tenemos que generar una identidad nueva. Y la identidad nueva tiene que ser la suma de las partes. Probablemente tiene que haber elementos de las aportaciones que puedan sentirse como más propias de la gente que venimos de Alternativa, como las tiene que haber, y en buena dimensión, de las gentes que mantienen la línea histórica con la izquierda abertzale, o las tendrá que haber de otras expresiones pues más cercanas a la socialdemocracia. Y esa es la nueva identidad de Bildu, que es la que hace que se acerque mucha gente joven que probablemente entiende a todos esos partidos de una manera más alejada o incluso más mirando desde el retrovisor.
Y es ahí donde estamos esforzados. Pello Ochandiano tiene un origen y procedencia diferente al mío, pero no creo que entre Pello Ochandiano y yo haya un porcentaje de diferencias políticas, no sé, que supere el 6%, el 8%. Porque esa es la identidad nueva que hemos construido. Porque en los órganos de dirección de Euskal Herria Bildu debatimos, y debatimos sobre educación, y debatimos sobre sanidad, y debatimos sobre modelo de Estado, y debatimos sobre cómo tenemos que relacionarnos con las fuerzas del Estado español, y debatimos sobre qué elementos tienen que ser prioritarios en la agenda, de cuáles son las preocupaciones de nuestro país. Y ahí no nos cuesta demasiado ponernos de acuerdo, por no decir que no nos cuesta nada. Las dificultades suelen ser encontrar... Yo siempre digo que tendríamos que ser capaces de mantener esa cohesión, mantener esa lealtad y esa unidad, pero a la vez no parecer un partido tan monolítico con asambleas a la búlgara, porque es difícil encontrar una votación en la que no superemos el 94% de apoyo a cualquier cosa que plantea la dirección, y eso alguna gente pues puede decir, pues es que eso no hay pluralidad, eso es un partido muy estalino, sensación tal, no de sé. verticalidad igual desde Pues sí, fuera. pero... Bueno, y ahora que hablabas de proyecto de liberación nacional, claro, ahora mismo en el País Vasco las fuerzas nacionalistas tenéis más fuerza que nunca. Entre Bildu y el PNV sumáis un 67,7% de los votos, pero parecería que esto no se termina de reflejar, al menos según algunas encuestas como la de la agencia EFE, en el apoyo a la independencia de Euskadi, ¿no? Que se situaría en torno al 22%. ¿Por qué crees que sucede esto? Y ¿seguís dando desde H. Bildu al independentismo un papel o peso tan central en vuestra agenda política? Yo creo que si esos resultados que arrojan y que dicen que el independentismo o que la posibilidad de construir una nación independiente, digamos, en el sentir de la gente, está en su etapa más baja, si eso fuera cierto, si yo fuera Sánchez, yo convocaría un referéndum mañana y nos taparía la boca, nos diría, mira, sí, ¿no? tantos años dando la vara y sois un 20 y pico por ciento, sois un 30%. Yeah. Ahora ya hasta dentro de 20 años me dejáis tranquilo y a currar pico y pala en las cosas que importan, ¿no? Si fuera Sánchez, haría eso. Si no lo hace igual es porque no lo tiene tan claro, porque estas encuestas al final son de difícil interpretación. Hoy salía una, por ejemplo, o he visto que va a salir una, el Naciómetro o algo así se llama, que apunta en sentido diferente, y apunta que está resurgiendo un sentimiento nacional. Porque nosotros hemos intentado no construir un nacionalismo etnoidentitario. Claro. Nosotros cuando hablamos del soberanismo y cuando hablamos de la soberanía nacional plena, y lo decimos abiertamente, hablamos de una nación soberana, independiente, que sería nuestro anhelo para Euskal Herria, lo decimos porque creemos que el poder de decidir, que la capacidad de decisión de los vascos y las vascas se tiene que respetar en todo momento. Porque nadie mejor que ellos y ellas va a saber lo que les conviene. Y nadie mejor que ellos y ellas para autogobernarse. Y esa es nuestra aspiración, es decir, queremos soberanía para todo o para todas las cosas y para todas las personas, es decir, soberanía en todo momento. Y queremos constituir procesos de emancipación en esa lógica y en esa dirección. Entonces, es verdad que tenemos una mayoría, en torno al 67,7% de fuerzas que se denominarían abertzales o partidarias del derecho a decidir o de la independencia, y que lo que no hay es un proceso en marcha. Bueno, yo creo que se trata de construir la cultura común, se trata de construir el anhelo mayoritario y de hacerlo explicándole a la gente que un autogobierno pleno nos facultaría para hacer cosas que ahora no podemos hacer. Nosotros ahora no podemos reponer, pero con cosas muy sencillas. Entonces, ahora no podemos reponer todos los funcionarios que quisiéramos, o no hemos podido hasta hace bien poco, porque era el Estado el que te decía cuál es el límite de tasa de reposición de número de funcionarios que tú puedes reemplazar cada año. Eso que hacía que los servicios públicos se irían empeorando. Si los vascos y vascas hubiéramos podido, igual hubiéramos decidido gastar más dinero propio para tener más funcionarios, para tener mejores servicios en sanidad, en educación o en lo que fuera. Como ese ejemplo, miles en los que nuestra capacidad de decisión se ve limitada y mermada, y nuestra voluntad es avanzar en todos esos espacios. Como te decía antes, no esperar a un día D y una hora H en la que se pongan las urnas y alguien diga ¿estás de acuerdo con que Vizcaya, Araba, Guipúzcoa y Navarra se constituyen en una entidad soberana, independiente del Reino de España? Por ejemplo, digo, pregunta. Si eso llegará, ya llegará. Lo que tenemos que hacer es sumar a gente para que entienda que nuestro anhelo de soberanía les puede servir para que sus vidas sean mejor, para que sus vidas sean más plenas y más dignas, y además también lo decimos con la honestidad de señalar que nunca hemos ido a unas elecciones ocultando que queramos una nación libre y soberana para nuestro país. ¿Por qué?
Pues no porque nos sentamos mejor ni peor que nadie, ni porque nos dé alergia sentarnos al lado de nadie en el autobús, sino porque somos vascos y porque queremos decidir como vascos. Y ya está, y no tiene más. En mi cabeza, que igual es muy simple, yo es que no veo tanta complicación. Yo entiendo, me hacen muchas veces preguntas de este tipo, o incluso me ponen encima de la mesa incomprensiones con esto, pero digo, claro, pero tú esto no se lo harías a un portugués. O sea, pues tú al portugués me dirías, es que no entiendo que no quieras ser español. Pues es que si el portugués te diría, bueno, si yo no tengo nada en contra tuyo, si hasta me puedo ir de vacaciones contigo, pero yo, pues soy portugués. Pues a nosotros pasa lo mismo, pues que somos vascos. Pues no tenemos nada, yo personalmente no tengo nada en contra de ningún ciudadano español por el hecho de ser español. Lo podré tener o no, en función de lo que piense en otras muchas cosas, en lo que tenga que ver con los derechos de las personas, con los derechos laborales, con un montón de cosas, pero no por su identidad. Ahora, lo que quiero es que se respete mi identidad. No sé, nunca he entendido esa dificultad para comprenderlo. Y la he vivido, ¿eh? O sea, no tengo bastante tiempo en política y he militado con compañeros de izquierdas de otros lugares del Estado español y esa incomprensión la he sentido muchas veces. Claro, yo como persona que se politizó en el independentismo catalán de izquierdas te tengo que hacer las preguntas que también se me han hecho a mí, que son del estilo de, bueno, pero es que entonces de alguna forma estás siendo egoísta e identitario porque estás dando la espalda a esa clase trabajadora española al no intentar constituir con ella un proyecto, un horizonte plurinacional, ¿no? Es la pregunta que hay que hacer. Pero te lo dice Peña, que lleva en su frontispicio a la Cominter y a la Consomol y también, que dice la liberación de los obreros soviéticos era cojonuda porque luego a mí me iba a servir para emancipar a la clase trabajadora española. Y dices, bueno, pues si eso te servía, ¿por qué no piensas que la clase obrera vasca te puede servir como ejemplo y referencia y la nación vasca te podría servir como ejemplo y referencia para luego emancipar por el efecto de emulación que todo el mundo quisiera tener, por lo bien que se viviría en un lado, aquí? ¿Por qué ahí sí y aquí no? Porque hay un sentimiento identitario y punto, y tu identidad niega la otra, no hay más. Porque, claro, este debate me lo plantean muchas veces, me dicen, es que cuando planteáis que los vascos puedan tener un salario mínimo más elevado que el resto, es que estás siendo insolidario. Cuando planteáis que las pensiones las tendréis que regular vosotros, estás siendo insolidario. Y dices, joder, pero bueno, claro, luego me dices, y el internacionalismo no tiene patria, que es la otra que te vienen, ¿no? Y dices, bien, claro, no tiene patria, pero tampoco con el portugués ni con el marroquí. Yo no veo nunca a ningún partido de izquierdas español decir, oiga, que como en Marruecos los salarios están a no sé cuántos euros de distancia, si nosotros seguimos subiendo, se aumenta la brecha de desigualdad. Vamos a pelear primero los de Marruecos y tal. No te lo dicen, te dicen, no, yo en mi marco, que esto es algo muy marxista, yo lo entiendo, en mi marco, desde el principio de realidad, actúo para fortalecer a la clase trabajadora. Pues yo hago lo mismo en Euskadi. ¿Por qué no se entiende? Porque se niega la existencia de Euskal Herria. Entonces, cuando se niega la existencia de Euskal Herria, no te estás enfrentando a un problema donde se trata de ver quién es más de izquierdas o más leal a la izquierda o no, sino de si tu identidad colisiona con la mía y de si tu identidad niega la mía. Y ese es el problema. Que yo, para visualizar una hipotética nación vasca, no niego la nación española. Es más, soy capaz de percibir lo que podría ser una nación vasca. Lo que no sé si el Estado español puede percibirse y proyectarse a futuro sin Euskal Herria y sin Cataluña. Pero ese es su drama. Pero tampoco tendría que sorprender. Es que en el año 78 Felipe González, en un mitin en Pamplona, posó detrás de una pancarta del Partido Socialista de Navarra que ponía autodeterminación. Es que a lo mejor los que se han movido son otros, y lo que no entiendo es que nosotros tengamos que achicar el agua del bote a donde nos han llevado otros. Es que la izquierda en el Estado español decía cosas. Hoy leía una cosa muy curiosa, por ejemplo, para toda esta gente que dice estas cosas, y yo creo que sirve. Y lo he leído hoy por casualidad. Hoy ha caído en mis manos, a través de las redes, un folleto de 1936, antes de la Guerra Civil. Era un folleto, una publicación de la Diputación Foral de Navarra. Una Diputación Foral de Navarra que se constituyó en 1936, en los albores del inicio de la guerra, y en la que se decía, en el primer párrafo, que esa Diputación Foral de Navarra se constituía para trabajar al efecto de una adhesión con las diputaciones forales de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa en lo que era la nación vasca. Y en ese gobierno de Diputación Foral, el presidente, quien ejercía de diputado general, se llamaba Jesús Monzón.
Y Jesús Monzón era un dirigente del Partido Comunista de Euskadi, porque así se llamaba también los comunistas de Navarra, el Partido Comunista de Euskadi. Por tanto, cuando hay gente que te plantea estas dudas o estas incompatibilidades entre ser de izquierda e independentista, yo les pediría que mirara de dónde venimos, también ellos, o que miraran lo que decía José Díaz en los congresos del PC en los que él era secretario general, o lo que pudo decir Dolores Ibarruri en otros momentos, porque a lo mejor yo creo que nos hemos olvidado. No pasa nada, la memoria es selectiva en todos los seres humanos, pero a veces nos olvidamos de cosas de dónde venimos que probablemente no es necesario que nos olvidemos. O porque cuando se habla de nacionalismo en tono despectivo siempre se está hablando del nacionalismo periférico, porque cuando es el nacionalismo hegemónico español es patriotismo. Claro. Entonces... Claro. Bueno, esto ya lo has señalado tú, pero algo en lo que también destaca el País Vasco es en sus tasas de afiliación sindical, porque el 30% de los asalariados que trabajan en el País Vasco están integrados en alguna central frente al 15% nacional. ¿Por qué crees que se da esta disparidad? Pues por nuestro propio pasado, ¿no? Yo vuelvo un poco otra vez a lo que decía. Yo creo que lo que somos ahora no es fruto de la casualidad, ni de una generación de genios. Aquí no hay Steve Jobs de la política que anda con una fórmula mágica. Al final es un proceso de acumulación de fuerzas y de memoria resiliente, de dónde venimos. Nosotros somos una sociedad eminentemente industrial, o lo hemos sido, eminentemente industrial durante mucho tiempo, desde finales casi podríamos decir, desde finales del 19, si no antes, hasta entrado el 21. Es decir, y todo eso ha generado un movimiento obrero muy potente y muy organizado, que ha tenido que pelear por sus derechos, que ha visto que si esperaba a la limosna o a la dádiva del patrón, se moría de hambre, y empezó a organizarse primero en las minas, después en las siderurgias y ahora en las industrias que hay, y eso genera una cultura. Y esa cultura se ha venido sosteniendo y ha permitido pues que tengamos, como señalabas, pues las tasas de afiliación sindical más altas del Estado español, que tengamos el número de huelgas más alto de Europa, y eso a la vez en una sociedad en la que, digamos, la situación de la clase trabajadora no es la peor de Europa, ni mucho menos. Es decir, pero porque se la ha peleado, porque se la ha luchado. Cuando yo pongo muchas veces el ejemplo Tubacex, probablemente ya me lo hayáis oído y yo no sé si incluso lo he dicho en esta casa, pero me parece que sirve. Porque no es de hace tantos años, no me tengo que remontar a las luchas de Euskalduna o yo qué sé, o a episodios, o como ahora está la película, no me tengo que remontar a lo del 47 o el autobús de Barcelona para explicar no sé qué. Esta es de hace 5 añitos, o menos, 3 añitos, porque duró mucho. Esto era una empresa de Álava que tenía 780 trabajadores, se llama Tubacex. Un buen día la empresa decide que de esos 700, teniendo beneficios, que de esos 780 trabajadores le sobran 180 trabajadores. Y decide enviar 180 cartas de despido. Los trabajadores y trabajadoras hacen una asamblea y deciden que de ahí no se va a ir nadie, porque la empresa tiene beneficios. Entonces recoge a sus 180 compañeros a los que les llega la carta de despido, se suma a ellos y decide iniciar un proceso de huelga indefinida, que dura 8 meses. 8 meses sin cobrar. 8 meses sostenidos por cajas de resistencia y por una solidaridad que barre de norte a sur Euskal Herria a través de conciertos, de ayudas, de colectas, etcétera. Finalmente ganan, y finalmente la empresa decide que no puede o que no debe echar a esos 180 y que tiene que reanudar ya la producción, porque si no, pues la cosa les va a pintar mal. Eso es una victoria del movimiento obrero, eso es una victoria de los trabajadores y trabajadoras. Y eso solo se puede hacer cuando tienes una base sindical organizada y potente. Porque si no, y es normal, los miedos de cada uno son más poderosos. La necesidad de certezas y certidumbre en la vida de cada uno pesa como una espada de Damocles a la hora de tomar decisiones, de enfrentarte al mundo o a no sé qué cosa. Pero cuando estás acompañado de estructuras que te sostienen, pues puedes hacerlo. Volviendo también a otra cuestión que has comentado, también llama la atención cómo la sociedad vasca ha estado demostrando una cierta inmunidad frente a estos discursos de ultraderecha que se han ido instalando en la nueva normalidad democrática, ¿no? Discursos que hasta hace relativamente poco hubiéramos considerado pues indignos, ¿no? y que no permitiríamos que se emitieran, que se espetaran en prime time. Ahora cada vez pues bueno, se van tolerando más. Y claro, estaba pensando precisamente cómo en Cataluña, por ejemplo,
desde los partidos nacionalistas españoles históricamente, pero bueno, ahora también han surgido, emergen pues nuevas formaciones independentistas que también están comprando esos marcos, que también se están instalando en esos marcos porque, bueno, deben haber calculado que electoralmente les es rentable. Tenemos pues en contrapartida, ¿no?, en contraposición, el hecho de que, bueno, en el País Vasco la extrema derecha solo ha conseguido un 2% de los votos. Antes has tocado un poco por encima por qué esto ocurre, pero si quieres entrar en más detalle. Sí, como digo, yo creo que Euskal Herria tiene una vena antifascista muy marcada porque nuestra derecha, incluso nuestra derecha, eligió el bando correcto en la guerra civil. A diferencia de la derecha española, la derecha vasca, pues, al César lo que es del César, con más o menos entusiasmo, pero se puso del lado de la legalidad republicana. Eso genera un sentimiento mayoritario, pese a que luego llegara la dictadura, muy importante, que nunca consiguieron apagar. Si acaso consiguieron tapar o que se viviera en el interno de las casas, porque no se podía vivir en el externo durante la dictadura. Pero luego resurgió con la muerte de la dictadura, y eso mantuvo esa llama antifascista, y probablemente porque tenemos Guernica, y porque bombardearon Abadiño, y porque bombardearon Guernica, y porque bombardearon muchas poblaciones vascas y generaron atrocidades y matanzas. Y eso genera una vena antifascista muy clara, como para saber por dónde. No vas a pasar nunca por respeto y memoria a lo que fueron, a lo que eres y a lo que quieres que sean otros. A partir de ahí, nadie está vacunado de... No. Y Euskal Herria tampoco. O sea, yo no quiero aquí tampoco vender un mensaje de autosuficiencia o de vanidad que diga que Euskal Herria eso no va a pasar nunca y tal. Para mí es un drama que Vox tenga un representante de 75. Y seguramente alguien que vea esta entrevista dirá, joder, te lo cambio ahora mismo. Uno de 75. Y que entra por los pelos siempre. Y en función de la ley electoral que hay en Euskadi, en territorios históricos y tal. Para mí eso ya es un drama. Que haya uno. Porque yo quiero... una Euskal Herria antifascista, porque es de la que me siento profundamente orgulloso y porque creo que se lo debemos a los que no están y a los que están y estuvieron en esos momentos y a los que vendrán. Pero sí creo que hay que seguir trabajando y que no se están haciendo mal las cosas, porque además los datos lo avalan. O sea, es que el discurso de la ultraderecha es un discurso que siempre se basa en la mentira, pero se basa también en el miedo en la sociedad. Primero inoculas el miedo, bloquea, el miedo es paralizante, bloqueas a la gente ante ese miedo y le ofreces soluciones que son coercitivas. O sea, no, fíjate, por poner un ejemplo, o sea, ¿cómo puede haber gente que entienda como natural que desocupa sea legal? Claro, dicho así, alguien dirá, bueno, pues tienes razón, pero no, voy a ir más allá. ¿Cómo alguien entiende o puede referirse a desocupa como una cosa que no le gusta, pero... Ya. Claro, es que nos parece normal que a cualquier moroso le pudieras poner unos matones detrás que no fueran el cobrador del frac o el torero de los morosos, que les amenazaran, les hostigaran, incluso emplearan ilegalidades con ellos. El Estado habría reventado, porque ¿verdad que no habría habido gente del IBEX 35 o de empresas de aledaños que por ser morosos habrían tenido que sufrir eso? ¿Por qué si se acepta con gente vulnerable que es a la que le hacen eso? ¿Por qué a la gente no le da por pensar eso? Eso en primer lugar. La segunda cuestión, a mí en redes sociales, para picarme un poco la gente ultraderecha, bueno, aparte de acordarse de mis ancestros y de todos mis entornos, siempre me sacan ahora unas pancartas para decirme, bueno, unos me dicen, vosotros al final dentro de poco ya no vais a ser ni vascos ni nada, porque os van a invadir el Islam y vais a ser todos moros y a vuestras mujeres no sé cuál y no sé qué. Y entonces luego me sacan unas fotos de unas pancartas que unos descerebrados cuelgan, sobre todo en fiestas, ya sean las de Donosti o las de Bilbao, en un puente donde pone, pues eso, pues mensajes xenófobos de no a la islamización de Euskal Herria o stop moros, tal. Mira, mientras su mayor éxito sea colgar una pancarta que dura 10 segundos, porque en 10 segundos las gentes de esos entornos de las fiestas las cogen y las tiran a la papelera, mientras sea su mayor éxito, estaremos todavía hasta cierto punto vacunados de esa realidad. Pero yo creo que lo más importante tiene que ver con que trabajemos día a día, con que trabajemos la realidad. Y la realidad no dice, porque la percibe cualquiera cuando trabajas la realidad. O sea,
¿cómo puedes alimentar un discurso en el que dices que vienen aquí porque pueden vivir de gorra y a la vez dices que te quitan tu trabajo? Joder, si pueden vivir de gorra no te quitan tu trabajo ni el mío. Viven de gorra. Y si te quitan tu trabajo, no viven de gorra, porque si no, no trabajarían. Luego, las paguitas y el trabajo que te están quitando no casan bien. Y son ilegales, pero cotizan en la seguridad. Efectivamente. Como... Luego miras y ves en todos los estudios que aportan más dinero del que perciben, porque en la medida en que son trabajadores y pagan sus impuestos, pues resulta que aportan más de lo que puedan percibir a través de la asistencia sanitaria, como cualquiera, o de la prestación educativa, como cualquiera. Pero luego, lo que yo creo que tenemos que hacer, y es algo que a mí me obsesiona bastante, porque yo vivo en un barrio obrero de una ciudad obrera, Baracaldo, en la margen izquierda del Nervión, seguramente equivalente a lo que era el sur de Madrid o a lo que son barriadas de Cataluña, como barriadas o pueblos como Santa Coloma, Hospitalet, Prat, etcétera. Un poco ese paisaje urbano y de procedencia de la gente. Yo creo que hay que trabajar en dos variables. La primera, a la gente hay que ponerla frente al espejo. Cuando yo veo gente cuyos padres y madres eran emigrantes que en los 60 y en los 50 vinieron a Euskal Herria a buscarse el futuro que en su tierra no le daban, y seguramente no lo hicieron por gusto, sino porque allí no lo tenían. Ser ellos ahora quienes muestran los perfiles más ariscos con los migrantes, hay que ponerles frente al espejo, porque se lo podían haber hecho a ellos hace 40 años. Porque alguien podía haber pedido deportaciones masivas para ellos hace 40 años, dado que en ese momento y en ese tiempo ellos eran los migrantes. Y no es justo, y no lo hago. No se hizo, está bien que no se hiciera, y no está bien que esa gente pierda esa memoria de acogida. Y la segunda cuestión, yo creo que para que no nos pase como en Francia, en las banlieues, en las periferias de las ciudades urbanas, donde antes el PCF tenía una fuerza, o Marsella, otros lugares, tenía una fuerza importante, y le sustituyó el Frente Nacional, en términos de pujanza, por esta difícil gestión de la migración, yo creo que hay que trabajar es precisamente con la gente, con los hijos de los migrantes que ya han nacido en nuestro país, pero que mantienen, y es legítimo, un acervo cultural del lugar del que vienen sus padres. En mi barrio, las cuadrillas de gente como mi hijo, para no citar a otros, cuando repasas sus nombres, es muy variada, y te encuentras nombres profundamente vascos como Enaitz, Ugoitz u otros, Igor o Iker o otros, con Hassam, con Mohamed, con Hatim, con Anuar, y te encuentras con otros como Walter o como Ignacio no sé cuál, ¿no? Y esa gente hay que hacer un trabajo con ellos, hay que decir, mira, es que las propuestas de extrema derecha dicen que de esta cuadrilla, poneros ahí todos ahí en fila, vosotros 4 deportados y vosotros 2 deportados, porque es lo que dicen, aunque os vendan el rollo este, yo soy española, ¿qué quieres que te gane? Porque en el fondo nunca va a haber un rango de pureza suficiente si lo que tienen que hacer es ir echando a gente para mantener sus privilegios. Y esta es la pelea del penúltimo contra el último, para que al final el que reparte la tarta se quede con el 97 y tú te pelees con las migajas del 3% de la tarta con el otro. Y yo creo que ese es un trabajo que en Euskal Herria se puede hacer más fácil que en otros lugares, aunque es cierto que, por desgracia, también a nuestra gente o a la gente que vive en nuestro país, pues le penetran todos los discursos del odio y le llegan las basuras que tragan nuestros mayores, pues todos los días a través de las televisiones generalistas con esas tertulias patrocinadas por Desocupa o Securitas Direct o la que sea, ¿no? Sí, ahora que me hablabas de Desocupa, precisamente en Euskal Herria se han protagonizado algunas imágenes bastante inspiradoras, bastante revigorizantes y que, bueno, espero que sean un ejemplo para otros sitios en los que, bueno, Desocupa ha intentado llevar a cabo su objetivo y se ha encontrado pues con un vecindario que no les ha permitido desalojar a las familias de Inkiokupas, que es el nuevo nombre que han tenido que usar. Van de Robin Hood. Sí. Ellos se presentan como Robin Hood, ¿no? Vale, sí. Que vayan donde Zaplana, que debe un montón de pasta y que en vez de ser el cobrador del moroso el que le persigue o el torero de los morosos, que hace un poco de coña y de ridiculez, que vayan ahí la gente desocupa a hostigarle como lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no nos planteamos por qué no lo hacen? ¿Por qué no nos planteamos que ni Ana Rosa Quintana, ni Susana Griso, ni toda esta gente, cuando sale cualquier escándalo de dinero, de gente que debe pasta de verdad, de morosos, de gente que deja tirada y chapa a la empresa de un día para otro y deja a los currelas en la calle, ¿por qué no se plantea que alguien tendría que ir ahí y hacer esas prácticas de extorsión que hacen? Y yo no las defiendo,
Creo que hay que hacerlo o que hay que pelear los derechos de otra manera. Pero ¿por qué ellos, que sí lo defienden en un caso, no lo defienden ahí? Claro. Porque se deben a quien les paga. Y yo creo que no hay nada más tonto que un obrero de derechas, que decía alguien. Y sinceramente, a mí que haya gente malviviendo, vanagloriándose de las fortunas de otra gente, siempre me ha parecido absurdo. Y no es porque nadie tenga que envidiar lo de otro, o porque no se pueda vivir bien con menos, que yo creo que deberíamos aprender a vivir mejor con menos, sino porque su capital se basa muchas veces en tu explotación. Y eso ya no me parece. Seguramente habrá quien quiera nacer siendo esclavo, pero no es normal. También se normaliza y se legitima más porque muchos de los penúltimos se quieren convencer de que tienen más probabilidades de que les ocupen que de acabar siendo desahuciados, cuando luego la estadística dice otra cosa. Claro, pues nada, que empiecen de botones para acabar siendo dueños del banco, ¿no? Que era la tontería que nos decían en los 80, de fulanito empezó de botones y acaba de dueño del banco. Dices, ya, luego lees libros y te das cuenta de que muchas de las fortunas del Estado español tienen que ver con una incautación masiva de recursos durante el franquismo de determinadas familias. Luego te das cuenta que la banca March, por ejemplo, que es la dueña o la accionista principal, y si no lo es ahora, lo ha sido hasta hace bien poquito, Securitas Direct, ya que hablábamos de ella antes, pues fletó el Dragón Rápide para que Franco cruzara la península y se iniciara el alzamiento. Entonces, es que esto del empezar desde abajo está un poco mitificado. Esto de la meritocracia me parece la enésima, es como la clase media. Son las mentiras que nos lanzan de vez en cuando para que hagamos un ejercicio de autoconvicción y luego ya está la fase esta ya más flipante, ya que es la de los bros y los burpees, que es la de ya, si soy capaz de engañar a 500 de que mi método les va a hacer exitoso, ya me dan su pasta, pues yo ya soy un triunfador y ya tengo el Lambo en la puerta. Pero fíjate que lo que buscan es hackear el sistema, hacer trampas, porque saben que tampoco, de forma honesta, o sea, en el fondo no creen en la meritocracia, porque saben que hay que... Claro. Que si las rentas pasivas, que si tal, o sea, al final es, yo voy a conseguir fugarme, escapar de esto, traicionando al resto o básicamente engañando a los demás, ¿no? Y bueno, una pregunta que te quiero hacer, que ya entronca un poco con una de las respuestas que me has dado, pero bueno, tengo que hacértela, es, ¿crees que es posible imaginar siquiera, aunque antes ya me has dicho que no te gustan mucho los futuribles, pero un horizonte plurinacional en el Estado español en el que la sociedad, la nación vasca se pudiera sentir integrada, o esa es una quimera que ya dais por perdida, por animal mitológico? Yo creo que por lo que he vivido y por lo que he compartido, yo no creo que vaya a ser capaz de encontrar las claves para que eso sea posible. Lo que no quiere decir que no pueda venir gente después que sí sea capaz. Pero en mi vida militante yo he llegado a la conclusión, puede ser por mis limitaciones, he llegado a la conclusión de que es imposible que el Estado español, o que la izquierda del Estado español, reconozca a la nación vasca sin que se genere un cisma, una fractura en la misma. Entonces, no lo sé, quizás en el futuro pueda haber gente que dé con esa fórmula, o pueda haber gente que se incorpora a la política y le da un nuevo enfoque a las cosas, pero yo lo veo difícil. O sea, yo creo que se puede avanzar en términos de plurinacionalidad, que podemos tener entornos más amables y respetuosos, pero, por ejemplo, si alguien plantea que si la izquierda en el Estado español tiene fuerza, pujanza y fuera capaz de ofrecer un marco donde se os respetara más, tuvierais más competencias, tal, aparcaríais la independencia y tal, y ya aceptaríais que sois españoles, pues no, pero no porque esté en un chantaje continuo, sino porque lo que yo quiero ser es lo que soy, no lo que tú me obligues a ser siempre. Entonces, si desde mi libertad, o desde la libertad que la sociedad vasca tenga, decide estar contigo en un proyecto, o podemos estar en un proyecto en pie de igualdad, sería otra cosa, pero federal, dudo yo que se aceptara una relación en pie de igualdad, y esa es la dificultad que veo, porque alguien siempre hablaría de la insolidaridad, de lo que eso supone de agravio para quién o no sé quién y demás. Bueno,
Estamos llegando al final de la entrevista y bueno, cuando estamos hacia el final de la entrevista tenemos una sección que hemos titulado Yo más que una pregunta tengo una reflexión, donde pedimos a nuestros invitados que dejen una pregunta para el siguiente y al mismo tiempo también que respondan a la pregunta que les ha formulado el anterior. Y en tu caso, pues te dejo una pregunta, Ismael Serrano. Bueno, yo le preguntaría si... Yo creo que una canción te puede cambiar la vida en muchos aspectos. Pero teníamos la duda, y lo hablamos ahora durante la conversación, si una canción puede cambiar el mundo, si la expresión artística puede cambiar el mundo, si puede convertirnos en personas mejores, si realmente el trabajo que hace uno tiene algún sentido, en definitiva, es lo que uno está preguntando. El trabajo que hace uno que eres tú, sí, en este caso. La pregunta me ha gustado. Yo sí que creo, o sea, creo que las canciones sirven para mucho. Aparte de lo que en la vivencia de cada uno puedan servir para navegar estados de ánimo, es que yo creo que la militancia en la izquierda yo no la concibo sin canciones icónicas que me han acompañado y que me han hecho confraternizar y oírla y ponernos a cantar y reconocernos en la militancia incluso en los momentos difíciles. Y hay miles de himnos y también hay alguno de él, ¿no? Como la mítica del Papa Cuéntame otra vez. Pero sí, yo creo que las canciones también generan ese sentimiento de pertenencia colectiva y ese reconocimiento incluso en espacios más plurales de los que somos, de los que peleamos, de los que compartimos determinadas maneras de percibir el mundo, la justicia y la dignidad. Y sí, no. Bueno, de hecho ya hay quien dice, ¿no? Que si en esa revolución no se puede bailar, no es mi revolución, ¿no? O sea que yo creo que sí, vamos a ir a por una cosa melódica. ¿Y pregunta Samantha Hudson? Me gusta sobre todo el nombre de la sección, esto de más que una pregunta es una reflexión, porque me la hacen un montón de veces y siempre hago la broma con esto de ya verás Ana cuando me empiece con lo de esto más que una pregunta es una reflexión y aguante yo los 8 minutos ahí de ahora es mi turno. Entonces yo voy a intentar ser breve y voy a intentar que más que una reflexión sea una pregunta, lo que no sé si conseguiré. Pero a mí me interesa mucho de Samantha conocer cómo una persona como ella, que me consta que tiene un ascendiente importante entre mucha gente joven a través de la creación de contenidos y de la visualización en diferentes plataformas que consigue, cómo ha sido capaz de conseguir ese ascendiente manteniendo, o esa es mi impresión, unas lecturas unas lecturas de la realidad tan de clase, tan de conciencia social como lo que tiene. Porque, por desgracia, y esto lo siento así, es una rara avis dentro del panorama de los llamados influencers o las llamadas influencers, ¿no? Y es evidente que me gustaría que su modelo fuera emulado o replicado por muchísima más gente. Entonces sí que me interesaría saber cuál ha sido su fórmula de éxito, cómo ha sido capaz de, sin renunciar, sin ocultar y sin arrinconar sus principios y su conciencia de clase, ser capaz de traspasar los muros que la política ya genera para llegar a mucha gente y hacerle pensar. Sí, muy buena pregunta, le va a gustar mucho esta pregunta. Pues espero. Bueno, dice, ¿quién es ese payaso? Que no, sí sabe quién eres. Me han ayudado un poco, porque sí que sé quién es y he visto algunas cosas, pero no tengo yo tampoco un conocimiento ahí tan exhaustivo de todo lo que dice y tal. Y gente que la aprecia mogollón me ha dicho, joder, que la tía de una manera así como muy... Sí, es un poco caballo de Troya en el sentido pero de que parece que... Y te calza aquí 2 capítulos del Capital así... Un poco tiene ese rollo de voy a venir con el mamarracheo para que me inviten y luego ahí te suelto discursos que no son tan... No son el discurso liberal que tú te esperas, ¿no? Sí, eso está, sí. Como comentábamos antes, tú personalmente te has posicionado siempre clara, explícita y frontalmente en contra de la violencia de ETA y has explicado muy bien tus porqués. No eres el único, porque también tenemos casos como el de Jon Iñarritu, que no sé pronunciarlo, o Joseba Sirón, del que hablábamos antes, del candidato de Pamplona. Sin embargo, pues la postura de Bildu no siempre ha estado tan clara en este sentido. En 2023 se presentaron por vuestras listas 7 exmiembros de ETA y el candidato Ochandiano hizo algunas declaraciones poco afortunadas de las que posteriormente pues, se retractó o por las que se disculpó. Yo te quería preguntar, ¿crees que Bildu debería ser un poco más firme o más tajante al respecto? ¿Crees que quizás esa exigencia no se haría en otros contextos?
Yo creo que Euskal Herria Bildu es clara en su posición política de rechazo a cualquier expresión de violencia, que es clara en su compromiso de un horizonte de paz y no violencia, en la convivencia, que es clara en el reconocimiento del dolor causado y que es clara en el compromiso para generar espacios de reconocimiento para todas las víctimas de todas las violencias, incluida la de ETA. Ese es el compromiso que tenemos desde el 2011 y que tenemos con la sociedad vasca y que nos ha hecho ir dando pasos. Si uno analiza desde el 2011 hasta el 2024 los pasos que se han dado en eso que se llama la convivencia, verá que todos los pasos los ha dado Euskal Herria Bildu y que no ha habido contrapartida y no nos ha importado porque dijimos, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por la reconciliación y eso supone avanzar en verdad, justicia y reparación para todas las víctimas, también las de ETA. Y eso supondrá que tengamos que someternos al escrutinio general y lo haremos. Y lo hemos hecho. Y no hemos esperado a que la otra parte diera otro paso para dar nosotros otro. Y seguiremos dando los que haga falta. Pero lo que no vamos a hacer es marcar o seguir el guión y el tiempo de quien no le interesa lo más mínimo lo que decimos, sino el debilitamiento de lo que somos. Porque a ellos no les molesta lo que decimos. A ellos les molesta que existamos, porque mientras existamos, existirá una pulsión en nuestro país que querrá que no se dé por finalizado el debate sobre la cuestión territorial y que planteará que Euskal Herria es una nación y tiene derecho a decidir. Porque un día será porque hay presencia de gente que ha militado en ETA en las listas de Euskal Herria Bildu. Podríamos hacer lo mismo. Yo podría hablar de gente del Partido Popular que ha militado en ETA, y la hay. Y podría hablar de gente del Partido Socialista que ha alcanzado cotas de gobernabilidad en Euskadi y en la política, en el Partido Socialista, que ha militado en ETA, y la hay. Y lo podría hacer, y con nombres y apellidos. Y podrían enfadarse, pero no me podrían llamar mentiroso. Y la sociedad vasca lo sabe, no es un secreto que yo guarde. Si uno tira de hemerotecas, empieza a encontrar. Porque los polimilis, una parte de los polimilis de ETA político-militar se integró a través de Euskadiko Ezkerra, primero EIA, Euskal Herriarentzako Alderdia, y luego Euskadiko Ezkerra, en el Partido Socialista en un congreso de fusión. Y no pasa nada, pero porque en la sociedad vasca ha habido muchísima gente que en su combate contra la dictadura tomó caminos diferentes, y algunos de los caminos que tomaron fue militar en ETA, en esa gente. Y yo no voy a entrar siquiera, y no porque le tenga miedo, sino porque no creo que es el objeto del debate, al debate de si en algún momento estuvo bien o estuvo mal, o hasta qué momento estuvo bien, o hasta en qué momento dejó de estar bien, si con dictadura, sí, con democracia, no. Porque también ahí se encontrarían con contradicciones cada uno, porque también alguna gente lo dejó en el 81, ya había democracia hasta el 78, esos 3 años se perdonan, no se perdonan, ¿qué pasa? Bien, simplemente digo que esos debates son interesados y son debates que los plantea gente que realmente quisiera vivir en un escenario donde ETA siguiera viva y que nosotros hicimos todo lo que estaba a nuestra mano para que ETA saliera de la ecuación, para que ETA dejara las armas y lo hiciera de forma definitiva. Y de eso es de lo que nos sentimos orgullosos. Y yo creo que eso es lo que la sociedad vasca premia. Por eso no entienden esta gente y dicen, joder, pues si ponemos enfrente del espejo a esta gente porque lleva a gente que ha estado en la cárcel por pertenencia a ETA, ¿cómo les votan? Dice, porque lo que premian es que nosotros miramos a nuestro pueblo a los ojos y les dijimos, vamos a hacer todo lo posible para que lo que podemos hacer nosotros y nosotras, que es convencer en este caso a ETA para que dejara las armas, se haga, sin esperar nada a cambio, sin procesos de negociación. Lo vamos a hacer, para que sea de manera unilateral y definitiva. Y lo hicimos. Y ese es el premio que todavía seguimos cosechando. Porque hablar de la realidad vasca en términos de blanco y negro es muy complicado. Si sirve como ejemplo, tiro de mi vivencia personal, para que nadie se sienta aludido ni ofendido. Yo he estado en bodas de hijos o de personas cuyo padre ha sido asesinado por ETA. Tengo amigos que han sido torturados. Tengo amigos que han militado o han terminado militando en ETA. Y no ha variado mi posición. Y cuando yo tengo amigos, los tengo y algunos los mantengo. Y como digo, tengo amigos que han sido víctimas del terrorismo y tengo amigos que han sido víctimas del terrorismo parapolicial y tengo amigos que han sido torturados y tengo amigos que han estado muchos años en la cárcel. Pero es que esa es la realidad vasca. Es que la realidad vasca, esto no afectaba solo a un 2% de la sociedad y en 3 pueblos. Es que esto, si te movías, si participabas de manera más o menos activa en la vida pública de tu país, te encontrabas con toda esa gente y vas trabando y vas entrelazando amistades y existe. Entonces, cuando alguien te plantea un debate así en blancos y negros, dices, no es posible.
Y ya para ir terminando, una pregunta que te quería hacer es, bueno, EH Bildu votó no hace mucho a favor de la reforma del subsidio por desempleo que presentó el Ministerio de Trabajo y que acordó con el BNG y con Esquerra Republicana, y por ello algunos os acusaron de ser cómplices de un recorte. ¿Cómo viviste tú aquello y cuál fue el razonamiento de EH Bildu? Yo lo intento vivir con deportividad, ¿eh? Creo que la hiperventilación ni por mi parte ni por la de nadie es buena. Entonces, yo lo vivo lo encajo con deportividad. Si digo una cosa, y yo lo señalé en la intervención, dentro de ese decreto había avances y había retrocesos. Y a mí me gustaría que los retrocesos no se dieran, pero no iba a impedir los avances. Y lo que planteaba era que en el periodo de tramitación subsanáramos ese retroceso, si teníamos la mayoría suficiente para hacerlo. Evidentemente eso no me salvó de la crítica, o por qué no decirlo más bruto, de las hostias dialécticas en las redes de alguna gente. Yo no voy a entrar en ese juego. Yo podría recordar todo el periodo de gobierno y pensar todo lo que se pudo hacer y no se hizo. Podría hablar de la reforma laboral, que entonces era maravillosa, pero ahora resulta que era bastante insuficiente, como decíamos algunos, pero agua pasada no mueve molinos, y además yo no creo que los procesos de reencuentro no se construyen desde el rencor o desde la imputación de errores de uno u otro. O sea que yo creo que esa es la política en el Estado español, y quien no la entienda, entiende muy poco. Es decir, ojalá pudiéramos llevar propuestas plenas o totales e integrales, pero es que para eso tendría que haber una mayoría absoluta construida por 3, 4 partidos, que en la actualidad tendremos unos 40 diputados de 350. Si tuviéramos 180, seguramente no dejaría pasar ni una. Incluso yo a mí mismo me cortaría la cabeza si tengo que volver a aprobar cosas con algún recorte, aunque tenga avances. Pero para eso tendríamos que tener 176 diputados. Y si no los tienes, tú podrás lanzarle a uno o a otro, según te venga el tiempo y el momento o la oportunidad, el error. Pero seguirás teniendo la misma dificultad. Bueno, luego se subsanó, luego sí que volvió la reforma, pero sin esa disminución en la cotización para los mayores de 52. Sí, pero y ahí hay una cosa que, o sea, más allá de esto, que intento aclararlo, ya he dicho, lo que además es que está ahí, pasa que, bueno, pues la gente tampoco tiene por qué dedicar su vida a bucear en lo que yo les diga o no. Pero, es decir, más allá de eso y de ese tiempo y de esa intervención, yo creo que hay una reflexión que tenemos que hacernos más de fondo. Tenemos que seguir cuidando a nuestros mayores y tenemos que seguir trabajando para que las pensiones sean cada vez más altas. Y creo que hemos dado una buena muestra de ella, tanto las fuerzas que componían el anterior gobierno como quienes la apoyamos en las negociaciones con donde poníamos los niveles de exigencia para apoyar las leyes. Y Euskal Herria Bildu lo hizo en muchas ocasiones, con las no contributivas y con otras cosas. Pero también tenemos que hacernos una reflexión. Si a la vez que defendemos esos niveles de salarios para las pensiones no somos capaces de incrementar los salarios de la gente joven, el sistema hace crack. Claro, es que no. Estamos haciéndonos trampitas. Nos hacemos trampitas y pensamos que no vamos a gobernar nunca. Pero si nos ponemos en la perspectiva en la que Euskal Herria Bildu trabaja siempre, que es de yo quiero ser hegemónico, nos estamos metiendo en un serio problema, porque si hay gente que está trabajando ahora con 30 años, con 28, con 32, con salarios netos de 1.400 euros y está cotizando, o menos, y está cotizando por el equivalente a eso, se va a encontrar con que ni las pensiones que estamos intentando consolidar altas se podrán mantener, ni ellos las van a tener. Y ahí es donde tenemos un problema, y creo que tenemos que entrarle con honestidad. O nos podemos olvidar de esta cuestión y seguir viviendo en el presentismo. O bueno, que tampoco sirve de mucho subir el salario mínimo si no se topa el precio del alquiler, entre por otras ejemplo, cosas, si no se regula más en ese sentido, por ejemplo, porque solo le estamos subiendo las rentas a los caseros. Bueno, pues ya dejaríamos aquí la entrevista. Muchas gracias, Óscar Matute, por haber venido esta tarde, por habernos hecho un huequito esta tarde. Y muy bien, espero que vuelvas más veces, porque bueno, ya vienes a menudo. Si vuelvo más veces me pones aquí una sección. Te ponemos un busto. Bueno, también es posible. Bueno, te hacemos un busto ya, ¿verdad? No, bueno, que hable el busto. Me dice cosas más interesantes. Pues muchas gracias. Nada, a vosotros.
En este episodio hemos analizado la posición de Bildu tras las elecciones del 23 de julio, donde este adelantó su apoyo a un gobierno de coalición progresista antes incluso de iniciar conversaciones formales. Nos hemos preguntado, ¿fue esta muestra de buena fe un movimiento estratégico o una concesión que les quita poder de negociación? Óscar lo tiene claro. Según él, la intención de Bildu es jugar con las cartas destapadas y dejar claras sus intenciones, de modo que sus votantes no se sientan engañados. También hemos trazado la evolución en la relación de Bildu con el Partido Socialista, que ha dado lugar a acuerdos sorprendentes, como el apoyo del PSOE a la investidura del candidato de Bildu, Joseba Asirón, en Pamplona. Hemos hablado del auge de Bildu en el País Vasco, donde el partido podría superar dentro de poco al PNV, y la izquierda abertzale sigue ganando apoyo incluso con sectores del poder mediático y político en su contra. A pesar de que la derecha continuamente resucite al fantasma de ETA, Bildu no ha dejado de crecer. Y es que estos discursos son más útiles fuera de Euskadi. La izquierda abertzale se habría inmunizado frente a estos ataques. Le hemos preguntado a Óscar Matute, que siempre ha sido tajante en su oposición a la violencia de ETA, ¿qué opina de la postura de Bildu respecto a la misma? Si acaso tendría que condenarla con mayor firmeza. Según Óscar, la condena ha sido clara y el perdón, la reparación y el homenaje a las víctimas se ha dado desde un lado, pero no desde el otro. Óscar también nos ha hablado de cómo se viven las tensiones entre las distintas facciones dentro de Bildu, una coalición que, aunque heterogénea, muestra una gran unidad de cara al público. Y hemos podido profundizar en cómo el País Vasco ha logrado mantenerse al margen de los discursos y marcos de extrema derecha que sí han calado en otras regiones, e incluso, recientemente, en algunos sectores del independentismo catalán. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado esta entrevista, te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho ya, nos dejes un me gusta y que aprovechemos para extraer algunas conclusiones. Desde mi punto de vista, uno de los elementos más llamativos de esta entrevista ha sido el análisis de Óscar sobre la movilización popular en la lucha por los derechos laborales y ciudadanos, lo enraizado que está el sindicalismo, por ejemplo. A pesar de que Euskadi se considera una región rica, esto no impide que la gente siga peleando por ensanchar derechos y libertades para el conjunto de la población. Una de las lecciones que más me gustaría destacar también es la fórmula desde abajo hacia arriba, desde el municipalismo, desde lo local, que ha llevado a un partido tan demonizado como EH Bildu a convertirse en la principal fuerza entre País Vasco y Navarra. Muchas gracias por compartir este rato con nosotros y hasta la semana que viene. Y por favor, recordad, este es un proyecto autofinanciado que estamos llevando a cabo en nuestro tiempo libre y necesitamos todo el apoyo que podamos conseguir, así que si os apetece de alguna forma colaborar o contribuir a seguir haciendo este espacio posible, tenemos un nuevo dominio, apoya.furor.tv, ahí sabréis cómo ayudar.